afortunadamente viene a modificar el promedio de edad del panel, o sea que estamos doblemente. Claro, un aporte sustantivo. Bienvenido nuestro cambio de promedio de edad. Daniel Crabacuore, que ya lo conocen, y Rita Grandinetti. La idea entonces es trabajar todos desde ese trabajo de investigación que hicimos en los últimos años. Les decía que somos parte de este proyecto de investigación que, con las características que el proyecto PISAC tuvo, es un proyecto federal, intervinieron muchas universidades, me estoy olvidando de pasar esto, son muchas cosas al mismo tiempo, hay que coordinar. Trabajamos distintas universidades y centros de estudios del país, una experiencia muy interesante, la Universidad Nacional de Rosario, al que pertenecemos Rita y yo, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad de La Rioja, la Universidad de San Juan, la Universidad de Santiago del Estero, la Escuela de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Escuela de Gobierno del Chaco, de la Provincia de Buenos Aires, y la Biblioteca del Congreso Nacional y el Ministerio de Interior. Bueno, fue una experiencia muy interesante, un trabajo muy arduo, todos aquellos que tuvieron estos últimos años, la posibilidad de trabajar en un PISAC, creo que fue realmente una experiencia interesante para todos, con una política y una estrategia de la Agencia de Investigaciones Científica y Tecnológica de Argentina que valoramos notablemente. Yo voy a contar, en primer lugar, 3 o 4 cositas del proyecto, que es lo que decía, como que ata todas las ponencias, y después voy a hablar particularmente del espacio vinculado a mi trabajo particular. ¿Por qué trabajamos capacidades estatales en una agenda municipal post-pandemia? No voy a ser larga con esto de lo que nos pasó en pandemia, todo lo que las preguntas que nos hicimos, porque bueno, en los sucesivos y nutridos paneles que tuvimos a lo largo del día de ayer, y supongo que hoy también, hablamos de qué nos pasó en pandemia, y bueno, la pregunta que nosotros nos hacíamos, vinculadas al objetivo general del proyecto, tenía que ver con, bueno, cómo producimos capacidades públicas, analizamos las capacidades públicas municipales para el abordaje de una nueva agenda en las ciudades post-pandemia, y poder diseñar o por lo menos bosquejar algún modelo de innovación. ¿Qué nos preguntamos como preguntas de investigación, grandes preguntas de investigación? Si el Estado municipal, el Estado en general y en particular el Estado municipal podía comprender o estaba en condiciones, con capacidades para comprender los fenómenos de cambio que cada uno de nosotros percibía en su diario vivir y además lo que pasaba en las organizaciones, ¿cuál iba a ser el papel de los estados municipales en la pospandemia? Si hubo efectivamente alguna reconfiguración de las agendas que tenían los gobiernos municipales, es decir, qué efecto había tenido la pandemia en las agendas, y esas agendas efectivamente se modificaron, se iban a modificar, al menos en los imaginarios, como trabajamos nosotros con los gobiernos locales. ¿Qué capacidades se pusieron en funcionamiento para la pandemia? Y si esas capacidades quedaron más o menos instaladas o volvimos todos después de la pandemia a hacer las mismas cosas, a las que hacíamos bien las seguimos haciendo bien y las que hacíamos mal las seguimos haciendo mal. Y de alguna manera también cómo tener algunas pistas para fortalecer esas capacidades o por dónde entrarle al fortalecimiento de las capacidades para lo que venía después de la pospandemia. Y de alguna manera también subyace en todas estas preguntas si es posible generar innovación en los gobiernos locales para promover efectivamente hacerse cargo de estos nuevos desafíos. Entonces, una de las cuestiones que los que hacemos municipalismo, que trabajamos con los gobiernos locales, sabemos es básicamente esta idea de que, bueno, hay 2.311 gobiernos locales, esos 2.311 gobiernos locales son bien distintos, heterogéneos, de distintas regiones, con distintas problemáticas, con lo cual nuestro universo a trabajar ya sabíamos que iba a ser básicamente complicado, ¿no? Además, esto que también se dijo mucho en el Congreso, la cuestión esta de que somos un país federal, entonces hay distintas constituciones de provincia, hay distintas cartas orgánicas, con lo cual hay ese número, 2.311, ya es un número que en cantidad es importante, pero además muchas diferencias. De manera tal que si este es nuestro
universo a investigar, tuvimos que hacer una muestra, entonces teníamos que pensar las distintas escalas de municipio, las distintas regiones, si tenían o no carta orgánica los municipios, si eran o no capital de provincia, o sea, tratando de contemplar todas estas situaciones particulares de los gobiernos locales, trabajamos con una muestra, en principio de 230 y pico municipios, que terminaron siendo 100 y algo, no me acuerdo cuántos. ¿Qué pretendíamos hacer nosotros con esta investigación? Básicamente lo que pretendíamos era conocer, si queríamos conocer cuáles habían sido los cambios que habían sufrido las agendas de los gobiernos locales en la pandemia, teníamos que conocer cuál era la agenda de los gobiernos locales en la prepandemia. Entonces, lo primero que hicimos es tratar de conocer de qué se trataba la agenda municipal antes de la pandemia, qué hicieron en la pandemia efectivamente los gobiernos locales y cuál era el horizonte que ellos veían, que los gobiernos locales veían para los próximos años. Entonces, jugando con esas diferentes agendas, también con temporalidades distintas, digamos, antes, durante y post pandemia, la idea entonces fue, y lo que lo logramos fue generar un mapeo de estas situaciones. Trabajamos con una encuesta que hicimos a los gobiernos locales, en general trabajamos con intendentes o jefes de gobierno de esos municipios. Esa encuesta se transformó en una base de datos que nos permitió tener algunos datos respecto de estas grandes preguntas o interrogantes que nosotros nos hacíamos, ¿no? El producto más cercano de esa investigación tuvo que ver con 4 cuadernos, le decíamos nosotros, que son en realidad 4 mapeos. Uno que tenía que ver, que tiene que ver con las dimensiones que nosotros fuimos a mirar a esos gobiernos municipales, y esos mapeos tenían que ver con, bueno, un mapeo de capacidades, un mapeo que tenía que ver con las relaciones de cooperación, cómo jugaban los municipios entre ellos en este proceso, un cuaderno sobre la digitalización, qué había pasado con los procesos de digitalización en los gobiernos municipales, y después un cuaderno vinculado a la agenda, es decir, cómo se había reconfigurado efectivamente esa agenda. Entonces, con ese paraguas, contarle brevemente de qué se trataba el proyecto, porque bueno, vamos a usar estos cuadernos de alguna manera para contarle algunos resultados. Salgo de mi rol de coordinadora, que le conté esto de qué se trataba el proyecto, y voy a contar algunas cosas vinculadas a los resultados efectivamente de la agenda, de la transformación de las agendas que vimos en este proceso de investigación. Primero, tratar de contarles de qué se trata, cómo definimos nosotros una agenda municipal. Ahí en pantalla está la definición de agenda municipal, porque bueno, desde la investigación, cuando uno va a buscar algo, tiene que efectivamente definir de qué se trata eso que vamos a investigar. Esta es una definición amplia, pero que nos permitía de alguna manera saber específicamente qué íbamos a mirar nosotros en los municipios, qué le íbamos a preguntar efectivamente a los gobiernos locales para conocer los cambios y las transformaciones supuestas en esa agenda local. Además, esa agenda municipal también tratamos de dividirla en dimensiones. O sea, la agenda municipal, si bien tiene que ver con todos los proyectos, acciones que se hacen a corto plazo, a mediano y a largo plazo, también tiene que ver con temas distintos, ¿no? O sea, una agenda municipal no es homogénea, sino que tiene que ver con distintos temas que esos gobiernos municipales abordan. Entonces, teníamos una agenda urbano-ambiental, una agenda social, una agenda económico-productivo y una agenda de gestión. Tratamos de alguna manera de desentrañar o de desarmar esa agenda en distintos temas, porque también sabíamos, teníamos como hipótesis que efectivamente los gobiernos municipales tampoco son absolutamente homogéneos, de manera tal que pueden tener mayores capacidades para desarrollarse en algún sentido y menos en otro. Entonces, desarmamos esa agenda en estos grandes temas para que los que nos permitía de alguna manera ver, conocer inclusive después las percepciones de los gobiernos locales en lo que va. Y lo que decía antes también, esa agenda darle temporalidad, que hacían antes, durante y después de la pandemia. Algunos resultados preliminares digo porque bueno, nosotros en investigación todos saben que nunca se cierra la cuestión del dato. Un dato siempre se puede analizar de distintas maneras, distintos momentos, distintas perspectivas. Entonces, un primer dato información que nosotros obtuvimos de este trabajo,
es la composición de la agenda preexistente de los gobiernos locales. ¿A qué se dedicaban los gobiernos locales antes de la pandemia? Y bueno, vinculado, tratando de separar en este tema de cuáles son las agendas, ¿no? Para que no sea una chorrera de temas que después es difícil de entender de qué se ocupan los municipios. Entonces, dividido por este tema de agendas, bueno, creo que tampoco fue una novedad, pero la mayor parte de la agenda de los gobiernos municipales tenía que ver con una agenda social. O sea, los gobiernos municipales pre-pandemia se ocupaban básicamente de los temas sociales, ¿no? Los temas sociales tienen que ver básicamente con los temas de los cuidados, decíamos nosotros, ¿no? Estos temas clásicos de alguna manera de las agendas sociales. O sea, el municipio está ocupado básicamente su tiempo y sus recursos y su preocupación de alguna manera están vinculados a los temas sociales. Y también lo que nos llamó la atención de alguna manera es que esa preocupación o esa preocupación central respecto de la cuestión de la agenda social no cambiaba por regiones, o sea, el tamaño de la agenda social en la agenda de los municipios no se modificaba en las regiones. O sea, siempre, en cualquier región del país, los municipios se ocupaban fundamentalmente de la agenda social. Que si bien es cierto que uno conoce, por todos los trabajos que uno hace y toda la literatura que hay al respecto, nos llamó la atención eso, ¿no? Que su obsesión básicamente tenía que ver con la cuestión de los problemas sociales, que nosotros llamamos básicamente de los cuidados. Cuando dijimos, bueno, si esa fue la composición de la agenda preexistente, ¿cuál fue la agenda emergente? A ver, cuando sucedió la pandemia, ¿de qué se ocupaban los gobiernos locales? Y bueno, ahí claramente volvió a saltar que si antes se ocupaban de las cuestiones sociales, como dicen en el Piemonte, ahora al troqué. Quiero decir, ahora la agenda social se puso más grande y fue efectivamente prioritaria, sin ninguna duda, en los gobiernos locales. Y acá, en vez de trabajarlo por regiones, lo estoy mostrando por tamaño de municipio. O sea que no importaba el tamaño del municipio, en pandemia, obviamente, los municipios se ocuparon de la cuestión social. Cuando digo de la cuestión social, aquí en pandemia claramente la salud aparecía como la preocupación prioritaria, obviamente casi como una obviedad, ¿no? La urgencia les estallaba en su propio territorio, tenían que ocuparse de la cuestión social. Ahora, este esquema muestra la priorización comparada por tipo de agenda en los diferentes momentos, ¿no? Antes, durante y la post-pandemia. Este gráfico nos parece bien interesante porque a partir de él podemos sacar algunas conclusiones, que creo que los compañeros algunas cosas van a decir después, que bueno, que aún con la pospandemia y con todos los imaginarios también que teníamos respecto de, bueno, que en la pospandemia los gobiernos locales se iban, como el propio Estado, se iban a ocupar de otras cuestiones, iban a poner el eje de trabajo en otras cuestiones. Si uno mira ese cuadro, en realidad vemos que si bien cambió la intensidad, digamos, de esa agenda, no hubo grandes modificaciones. La agenda social sigue siendo, en el imaginario acá de los alcaldes, de los intendentes, que la agenda social iba a ser en los próximos 5 años la agenda social. O sea que cuando nosotros decíamos, bueno, vamos a problematizar de otra manera los territorios, los gobiernos locales van a dar cuenta de los cambios sociales y todo lo demás, bueno, en los imaginarios de los gobiernos locales la agenda social sigue siendo prioritaria. Sí cambió de alguna manera respecto de las otras agendas, que en la agenda post-pandemia, la agenda de gestión mejoró comparativamente. Mejoró comparativamente a la agenda anterior, ¿no? Al momento anterior, pero no fue sustantivo. Entonces, bueno, uno ahí puede empezar a tirar alguna idea y decir, bueno, ¿cuánto aprendimos en pandemia? ¿Cuánto aprendieron los gobiernos locales con esta gran crisis de la pandemia? Y para terminar, lo que le estamos contando acá son los temas priorizados
en la prepandemia y los imaginarios para la pospandemia. Desarmamos las agendas y dijimos, bueno, los temas que le preocupaban a los gobiernos municipales antes de la pandemia y los que le van a preocupar o los que le estaban preocupando como imaginarios para la pospandemia son los mismos. Y bueno, en realidad, en la prepandemia, el tema que los movilizaba mucho era el tema de la infraestructura de servicios, el fortalecimiento del sistema productivo local, mientras que en la pospandemia cambiaron de lugar algunas cuestiones, pero el fortalecimiento del sistema productivo local, la salud y la infraestructura para la producción eran los que encabezaban las preocupaciones por tema. ¿Hubo alguna diferencia sustantiva respecto de esas preocupaciones o de la constitución de la agenda? Grosso modo, uno puede decir, bueno, la verdad que no cambiaron muchas las cuestiones, ¿no? Uno también podría preguntarse acá si una pandemia o un episodio tan potente como fue la pandemia, que nos cambió la vida a todos y cambió de alguna manera también la sociedad, no parecería, al menos por estos datos, que el Estado municipal, los estados municipales hayan tomado cuenta de esto que había ocurrido para decir, bueno, ¿qué tenemos que cambiar en lo que viene en esta nueva sociedad, o por lo menos lo que nosotros decíamos que iba a ser una nueva sociedad? Para terminar, algunas cuestiones que a nosotros nos quedan para pensar y que las podemos pensar colectivamente y que también pueden salir de acá otra cantidad de trabajos, es que la agenda post-pandemia agregada, ¿no?, que tenemos de los gobiernos locales, no sufrió modificaciones en relación con la agenda prepandemia. Debo confesar que es una situación bastante frustrante, por lo menos para nosotros fue bastante frustrante, porque decíamos, bueno, ¿qué tiene que ocurrir para que los estados reaccionen y modifiquen sus políticas? Por otro lado, la constitución de la agenda post-pandemia la podemos caracterizar en términos generales de tipo tradicional. O sea, todo aquello que podría vincularse a la innovación o al tratamiento o a las políticas distintas, innovadoras, o que irrumpen otros temas, eso no estuvo ocurriendo, por lo menos no los detectamos nosotros. Y esto que le decía antes, que los temas priorizados de la agenda municipal post-pandemia presentan pocas modificaciones respecto a la agenda previa de la crisis provocada por el COVID. Dos cosas que al menos particularmente me preocupan respecto de estas primeras ideas entusiastas que nosotros teníamos por lo menos al menos de manera personal, ¿no?, de tratar de ver ante la crisis el medio vaso lleno y decía, bueno, tenemos que aprender y salir mejores de esta crisis humanitaria en realidad. Bueno, estos primeros datos que nosotros tenemos acá dan cuenta de que en realidad no estaríamos en condiciones de decir tenemos gobiernos, estados o políticas que sean capaces de dar cuenta o tomar cuenta de estos grandes cambios y transformaciones. Bueno, nada más, le dejo la palabra a Matías. Ahí, sí. Yo vengo a presentar la ponencia de Javier, que creo que está conectado, así que un saludo a ver, Javi. No puedo venir. Es una obviedad decir que es de Córdoba, ¿no? Sí. Fui a comprar una libreta y me preguntaron si traía Fernet en el bolso, así que creo que eso es más que notorio de que no podemos ocultar nuestra tonada. Y eso podría depender de a dónde vamos después de esta breve conferencia, que puede ser aún más breve. Bueno, no mucho más que agregar en relación a lo que decía Patricia sobre la agenda. La ponencia de Javier recuperaba al inicio para toda su argumentación los datos que un poco ella estaba diciendo, no tendría mucho sentido que los repita. Sí poner énfasis en lo que decía de esa posibilidad de que, bueno, o esa perspectiva entusiasta que había en un inicio y que parece que la pandemia fue más un entre paréntesis o unos corchetes que más que un momento de ruptura, o por ahí un catalizador de cosas que estaban ocurriendo previamente, pero no de grandes transformaciones, al menos en lo que respecta a la gente. Sí, lo que me parece que puede aportar un poco la discusión es recuperar, ubicándonos un poco en la temporalidad que marca Patricia de un momento pre-pandemia, durante la pandemia y una salida de la pandemia, que sería el que estaríamos transitando. El trabajo de campo se proponía identificar qué actores, o que los municipios reconocieran qué actores identificaban
como interlocutores válidos para llevar adelante esa agenda post-pandemia. Y ahí sí me parece que hay algunos resultados que sí pueden ser indicativos de algo, de algo más que interesante. Bueno, también estaba la posibilidad, como marcaba Patricia antes, de identificarlo tanto por tamaño del municipio, por M, o por la región. Y ahí, bueno, no voy a decir nada muy novedoso de la heterogeneidad, de las disparidades. Incluso, por lo menos en lo que yo estuve viendo, el corte por región también un poco oculta algunas disparidades justamente regionales entre provincias o al interior de la provincia. Por ejemplo, yo hice el trabajo de campo de Córdoba, que bueno, ya que salió a la luz, se evidenció que se hay. Y hay una disparidad muy grande por departamento hacia adentro de la misma provincia. O sea, por ejemplo, no sé, una ciudad del corredor de la Ruta 9, del corredor más productivo, contra alguien de Punilla o un municipio de Punilla, por ahí con otra estructura productiva, y las respuestas que nos daban eran bastante diferentes, pese a estar dentro de la misma unidad subnacional que sería el plan psicólogo. Y en relación, volviendo a lo de los actores, bueno, cada municipio se le pedía que mencionaran 3 actores, hasta 3 actores, que pudieran acompañar justamente esta agenda, pensando, bueno, en términos de tender redes, que creo que eso después el doctor Carabacore y Ángel van a retomar por ese lugar, de tender redes, de tender vínculos para justamente estos desafíos y para poder poner a mover estos tópicos de la agenda. Y ahí el que surgía en primer lugar eran los grupos de las cámaras empresariales, lo cual un poco refuerza esa lógica de este proceso de globalización neoliberal. Parece no haber sufrido demasiados cambios, pero lo que resultó llamativo fue que en segundo lugar fue mencionado ninguno, o sea, ningún actor. Y eso, en un primer momento, hubo una lectura, por lo menos yo con Javier, media desesperanzadora, como no reconocen a nadie, pero también lo podemos pensar en términos de posibilidad, que ese es un lugar que está vacante para que algunos de los otros actores puedan, digamos, intentar ponerse ahí a dialogar con estos municipios. Porque con todas las dificultades que reconocen, pues, parecería un poco descabellado que no identificara a nadie que los pudiera ayudar, porque por sí solo, evidentemente, no tienen las capacidades para hacerlo. Después fue mencionado en orden de priorización el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y ahí lo que veíamos era una disparidad muy grande entre las regiones, que es un poco, ayer en una conferencia, Horacio Cabo volvía a eso sobre el federalismo efectivamente existente que tenemos, las disparidades regionales. Y justamente yo pensaba en eso, que él ponía el ejemplo de Catamarca, pero bueno, en Catamarca el Estado Nacional aparecería como un actor mucho más identificable que en el corredor productivo cordobés, por ejemplo, o en la región pampeana. Algo que nos resultó, por lo menos, si bien podía ser un supuesto, confirmarlo ahí, me parece que resultó bastante interesante. En relación también a otro actor mencionado, surgían las universidades y el sistema científico-tecnológico, lo cual, al verlo por M, va decreciendo proporcionalmente a medida que decrece el tamaño del municipio. Que tampoco uno vea que, bueno, las universidades están en los centros urbanos más grandes, pero los que son por ahí ciudades intermedias no lo reconocen quizá como un interlocutor, lo cual, bueno, en una universidad también muestra que plantea algunos desafíos de ver cómo nos vinculamos con esos municipios, qué programas podemos implementar para que reconozcan a la universidad o al sistema científico y tecnológico como un interlocutor para. Otro aspecto notorio que surgió es que, bueno, la ciudadanía o la categoría de ciudadanos organizados es de las menos mencionadas, algo que, o sea, son como los grandes ausentes de un interlocutor para los desafíos futuros. Y otro que me parece también interesante para destacarlo es la burocracia, la cual es reconocida, digamos, está en el último escalón de interlocutores para afrontar los desafíos y la agenda post-pandemia. Lo cual pareciera más que llamativo, siendo que, bueno, la burocracia municipal por ahí es quien tiene que ponerse al hombro, ejecutar las políticas públicas para poder avanzar con esa agenda. Y en relación a lo que decía Patricia recién, me parece que cobra aún más relevancia viendo que la agenda, dentro de lo poco que fluctuó la agenda de gestión sí creció un poquito, y ahí incluso la burocracia parece como
como ausente, digamos, como si no formara parte de esa gestión. Y bueno, creo que hasta ahí, bueno, en la ponencia Javier se planteó el deseo de una posible recalibración de las relaciones, un regreso con gloria del Estado. De nuevo le mandamos un saludo, no es para criticar sus aspiraciones. Pero bueno, los resultados estos en relación a los actores, por ahí son un poco decepcionantes en ese sentido. Y pensaba, por ejemplo, en los movimientos sociales, que él los postula, digamos, como un actor clave para esa reconfiguración estatal, para esa mirada más neobeberiana, si se quiere, de la administración pública. Y en las menciones son también uno de los grandes ausentes y en ningún caso supera. Tendré que volver acá al dato, pero sí, en ningún caso superan el 4% de las menciones, así que se están muy por debajo en lo que quizás nos gustaría. Así que bueno, es solamente eso y después abierto a que sigamos charlando. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Me sumo a lo que decía Patricia al comienzo, de la alegría de estar compartiendo este espacio y lo digo muy desde el corazón. Ayer disfruté muchísimo todo el día y hoy en lo que va del día de este encuentro con colegas tan queridos de todo el país y pensando qué bien que nos hace, qué necesario que es poder darnos estos tiempos más intensos, más de circulación de la palabra, de reflexión continuada, más allá de que soy una valiosa defensora de todas las posibilidades que nos dan las comunicaciones mediadas por tecnologías. Creo que hay algo en el espacio de lo presencial que nos permite sumarle un componente más. Así que muy agradecida a la asociación de la que formo parte, soy feliz de formar parte, y vengo a compartir con ustedes algunos resultados de PISA en relación a la digitalización de los gobiernos locales. En este contexto del que nos hablaban Patricia y Matías, ¿qué pasó con la digitalización de los gobiernos locales? Es una ponencia que preparamos con Anabela Rosconi, que hoy no está acá, pero la hicimos en conjunto. Y a ver si puedo marchar bien. En primer lugar, una definición muy simple de digitalización, que consideramos digitalización para abordar este trabajo. Consideramos digitalización el aprovechamiento de las tecnologías digitales para brindar servicios valiosos en una era que es la era de Internet, pero servicios valiosos tanto online como offline, no necesariamente online, desde una perspectiva de sociomaterialidad. Esto para nosotros es interesante cuando trabajamos tecnologías de gestión, tecnologías digitales, lo trabajamos desde una perspectiva donde las tecnologías se desarrollan sus posibilidades o no, en tanto y cuanto se relacionan con una cantidad de dimensiones que hacen a la gestión. Digo, no es solamente ver qué tipo de tecnología se aplicó y ahora vamos a ver qué dimensiones tomamos, sino cómo interactúan las tecnologías con características de nuestras organizaciones municipales. Cuando hablamos de digitalización en la gestión, decimos que entonces trabajamos desde una perspectiva de sociomaterialidad. Cualquier proceso de digitalización requiere un desarrollo de estrategias específicas de puesta en marcha de recursos organizacionales, de competencias del personal, de recursos simbólicos, culturales, que le permitan a las tecnologías desarrollarse, explayarse y demás. Y que
el tipo de institucionalización resultante de esta digitalización va a tener que ver con cómo juegan todas estas dimensiones en el proceso. Entonces, quisimos ir a mirar, no solo si miramos las tecnologías que se aplicaron, sino cuáles eran los recursos tecnológicos disponibles previamente por los municipios, cuáles eran las competencias del personal y el nivel de apropiación que hacían de estas herramientas digitales, cuáles fueron las soluciones que se implementaron y en qué campos, para hacer un mapeo, como decía Patricia, de qué estaba pasando, qué capacidades digitales había en los municipios. Tengo que ir cambiando dos cosas a la vez, así que por ahí puedo perder. En primer lugar, cuando miramos los recursos disponibles, miramos dos indicadores fundamentalmente. Un indicador tenía que ver con las PC en relación con la población, pero las PC de los municipios en relación con la población, y ahí vemos una disparidad regional. Vamos a una cosa que no dijimos, nosotros trabajamos, los municipios miramos cada uno de los resultados en relación a cuatro cosas: en relación a la región, en relación a la escala municipal, en relación a si eran municipios autónomos o no, y en relación a la capital. Si eran ciudades capitales de provincia. En relación a la autonomía o no de los municipios, primer mito a derribar: no pareció una variable que impacte demasiado en la mayoría de los indicadores que relevamos. Sí, la variable regional, como decía muy bien Matías antes, la vimos en distintas de las cosas. En lo digital vemos que hay una diferencia muy importante de recursos digitales entre las distintas regiones del país. Y en relación al personal técnico, no vimos una diferencia tan importante por región, sino mayor diferencia en relación a la escala municipal, acompañando la escala, ¿no? Es como que a mayor escala del municipio tenemos o encontramos mayores, obviamente, niveles de personal con competencias técnicas. Siguiendo con este tema de la competencia, trabajamos cuatro características que las podemos ver en el gráfico de la izquierda, y preguntamos: ¿qué perfil o del personal municipal, qué porcentaje tenía algún tipo de solo conocimientos muy rudimentarios, manejo de herramientas digitales? ¿Cuáles, por el contrario, manejaban con solvencia herramientas de escritorio, los sistemas de gestión, en el caso que tuvieran que llevar adelante? ¿Cuántos teníamos con capacidades para gestionar sistemas complejos, de cruces de información, de generación de otro tipo de datos, de búsquedas y demás? Y por último, ¿quiénes tenían capacidades de análisis y diseño de sistemas? Podemos ver ahí que la mayoría del personal, en primer lugar, tiene capacidades de manejo de herramientas de escritorio y de sistemas. Pero en segundo lugar, aparecen los que tienen conocimientos muy rudimentarios. Esas son las dos primeras barras. Y esto también tiene una localización espacial. En las provincias pintadas en azul, y suscribiendo lo que dice Matías, que adentro de las provincias también hay diferencias, predominan aquellos que tienen capacidades de manejo
bastante satisfactorio de las herramientas de gestión. Por el contrario, en las provincias que están en celeste, y voy a ir un poquito más rápido, en las que están en celeste predominan capacidades muy rudimentarias. En cuanto al tipo de tecnologías en uso, aquí trabajamos con generaciones tecnológicas, porque los procesos de digitalización no son nuevos en los municipios, ni los tipos de tecnologías son las mismas. Digo, desde los 90 previo hay distintos procesos de desarrollo, de digitalización de la gestión en distintos campos. Entonces dijimos, hay una primera generación que son las herramientas hardware y software de escritorio, una segunda generación que tiene que ver con el desarrollo de sistemas transversales, de procesos y demás, una tercera generación que tiene que ver con redes sociales y herramientas de comunicación, de redes, y una cuarta generación que tiene que ver con las tecnologías más disruptivas, y que tienen que ver con nuestros tiempos, digamos. En ese sentido, lo que encontramos es que prácticamente en todos los municipios hay herramientas de primera generación, herramientas digitales, salvo en algunos casos muy concretos que sí tenían que ver con municipios muy minúsculos en lugares muy aislados. Prácticamente en todos hay herramientas de segunda y tercera generación, y hay también iniciativas y trabajos en torno a herramientas de cuarta generación, mucho menores, pero las hay. Y con un nivel de apropiación bastante interesante, y no sin grandes diferencias entre las distintas generaciones. Obviamente, la cuarta generación, un nivel menor, son tecnologías más nuevas, pero en los casos donde se implementaron, parecería ser que es satisfactorio el nivel de uso. Digo parecería ser, porque dependemos de prestaciones. En cuanto al tipo de software, claramente predomina el software propietario. Muy bajo nivel de software libre. Bueno, y en cuanto a las soluciones, el tipo de soluciones nuevas implementadas en pandemia, aquí vimos el dato más relevante es que la mayoría de los municipios implementó al menos una solución tecnológica digital nueva para abordar la pandemia. Muchos más de uno. Muchos más de uno. Y entre esto encontramos, la barra más alta son servicios digitales. Cuando decimos servicios digitales, turneros digitales, horarios que se podía hacer, consultas, cantidad de servicios. En segundo lugar, aparecen trámites que se digitalizaron con mucha diferencia, redes sociales, más trabajo en las redes sociales, y una barra que nos interesa es la que sigue, que son herramientas de gestión, más al interior del propio municipio. Y acá aparecen agendas compartidas, repositorios de información, herramientas para trabajo colaborativo, una cantidad de herramientas bastante novedosas que se pusieron en marcha en relación con la gente. Y bueno, con esto, y esto lo paso muy rápidamente porque creo que ya con el tiempo estamos, lo que hicimos fue cruzar estos resultados y producir perfiles de municipios, de digitalización de municipios. Dijimos, esto nos permite estructurar como 4 grandes perfiles, como una herramienta para la producción de políticas en torno a la digitalización municipal. Tenemos municipios de muy baja digitalización, que además están fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente localizados en algunas regiones y fundamentalmente son de baja escala. Ahí hay un perfil de municipios que efectivamente tienen niveles muy bajos. Luego tenemos perfiles de municipios que han desarrollado una digitalización tradicional, sistemas
sistema, digamos, software de escritorio, algún sistema de gestión, tienen habilidades básicas y demás, pero están como en un piso. Hay otros municipios más dinámicos que están desarrollando algunas iniciativas que en la pandemia implementaron alguna diversidad de servicios digitales. Y por último tenemos algunos municipios que tienen capacidades tecnológicas, personales, de desarrollo de diversidad de servicios, que son los que llamamos de innovación, digitalización consolidada. El nombre mucho no nos gusta, pero todavía no le terminamos de encontrar uno mejor. De alguna forma, esos son 4 perfiles emergentes que, si bien no cubren toda la diversidad, nos permiten poder empezar a pensar cómo abordar esa digitalidad para producir políticas que se salgan del uno a uno. Esa era la idea. El último, la última, después seguimos conversando. PISAC tiene la impronta de que se produce información para la producción de políticas. Esta era la idea de los proyectos PISAC. Esbozamos algunas ideas en este sentido. Decíamos, en Argentina nos estaría faltando el diseño de un modelo de un ecosistema federal de digitalización de los municipios, que tenga un modelo de gobernanza, que tenga una cierta institucionalización. Hoy lo que vemos son actores sueltos y llevando adelante sus esfuerzos sin conocer mucho uno del otro, o esfuerzos a nivel central que llegan a distintos puntos. Parecería que podríamos o necesitaríamos avanzar en algún sentido así, que permita desarrollar políticas diferenciadas por perfiles, regiones, escalas y estrategias múltiples. Seguimos conversando cuando quieran. Hasta acá la presentación y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que empezar en el caso nuestro, que vamos a hablar sobre relaciones de cooperación, para los que me conocen, con mi habitual perfil. No, creo que el mayor, que sí merece algún apunte después de todas las presentaciones, es el primer proyecto que se hace sobre gobiernos municipales en la Argentina de un tamaño de muestra suficiente. ¿No? Me parece que este es el primer valor. Cuando uno hablaba de temas municipales, si podemos fijar el punto, nosotros llevamos más o menos en la Argentina unos 32, 33 años de estudios municipales. De esos, hubo toda una bibliografía que o hacía una cuestión propositiva o una cuestión inferencial a partir de algunos casos. Por primera vez, después de 30 años, tenemos datos sobre las 6 categorías de municipios que dividimos el universo, sobre todas las regiones del país, sobre efectivamente los municipios con autonomía plena, porque el indicador fue el de carta orgánica sí o no, y el de las ciudades capitales. Tenemos un panorama a partir de esos 4 ejes, con las 7 universidades y 3 centros más que trabajaron, más allá de las respuestas dispares que ha habido entre tamaños y regiones, que eso también, efectivamente Patricia lo comentó. Yo no tengo pudor en decir que estamos en presencia del primer estudio nacional sobre gobiernos locales. Desde este punto de vista, es profundamente desesperanzador. No por el estudio, sino por los resultados alcanzados. ¿Sí?
La realidad es que, que efectivamente tenemos un sistema, tenemos menos de 2.311 municipios, porque la provincia de Entre Ríos acaba de hacer una reforma y tenemos 2.176. Pero digo, más allá de los 2.000, casi 2.200 municipios, nos hemos llenado la diversidad y todo eso, y la verdad es que la agenda, creo que lo dijo Matías, para mirar el matiz hay que ponerle como muchas ganas, porque, claro, ¿no? O sea, hay que buscarle la diferencia. Entonces, toda esa diversidad tiene un mundo municipal muy homogéneo en la tristeza, ¿no? Porque pasa esto de, digo, cuando uno dice los que trabajan innovación, ¿no? Los que trabajan, estamos hablando de muestras muy pequeñas. O sea, tenemos un modelo donde viene a confirmar algo que venimos diciendo en la bibliografía, de un sistema profundamente estancado durante toda la transición democrática, ¿no? Que tuvo sus reformas también a nivel, digo, que ahí sí hubo reformas, digamos, al comienzo de la transición democrática, y después un sistema que ha quedado, ¿no? Y donde efectivamente, en lo cotidiano, le diríamos, o sea, buscarle el pelo al huevo, lo único que tenemos para conseguir es eso, digo, que es lo que vamos a ir presentando. Y bueno, sí, en las ciudades capitales encontramos un poquito más de trabajo con sociedad civil. Un poquito, pero tampoco hay grandes diferencias, ¿no? Entonces, me parece que este proyecto lo que tiene es un gran esfuerzo, porque ya creo que después de la cuarta intervención deben estar mareados de los datos, es el tener un panorama general del sistema. Me parece que este es el gran valor que ha tenido este proyecto, digamos. En el caso nuestro hemos trabajado con la idea de las relaciones de cooperación. Tanto, creo que son dos de los grandes campos, sobre todo más uno, que ha tenido mucho con lo propositivo. Digo, el peso de los estudios de gobernanza, digamos, ¿no? Ha tenido un gran componente propositivo en Argentina, ¿no? Todo el modelo del trabajo con la sociedad civil, digo, hace 25 años que venimos dando vuelta con esto, y lo que nos encontramos es que esto existe poco, digamos, ¿no? Y el otro gran mundo que quizás me ha ocupado a mí en algún punto, que es el de las relaciones intermunicipales, o en general, más de una perspectiva del análisis federal, digamos, de las relaciones de coordinación en un sistema federal, tampoco mucho, ¿no? Entonces, este proyecto me parece que viene también a corroborar eso. Cuando uno dice, no sé, las cosas que yo puedo decir en mis clases, Brasil tiene 5.600 municipios y 8.000 asociaciones de municipios, y la Argentina tiene más de 2.200 municipios, y el punto más alto que encontramos en algún año con Ángeles fue 80 experiencias de cooperación intermunicipal institucionalizadas, vienen a mostrar algo. Lo que pasa es que por primera vez lo podemos mostrar para todas las regiones del país sin tener que inferir, sino a partir de los datos concretos. Ya, este proyecto lo que ha venido es a... Por eso es si yo miro el proyecto, qué bueno lo que hicimos. Si miro, qué feo sistema municipal que tenemos. Totalmente anquilosado, y donde muchas veces le hemos querido mirar cosas queriendo más que pasen que las cosas que efectivamente pasan. ¿No? Bueno, el mapeo que hicimos nosotros fue sobre las relaciones de cooperación, como indicaba el profesor, y en términos de experiencias a nivel de escala poblacional, se replica un poco la experiencia que se da dentro de la muestra. ¿Sí? No hay grandes variaciones en cuanto a las experiencias de cooperación en términos de reiteraciones. Los gobiernos locales más grandes, que son aquellos que superan los 250.000 habitantes, albergan un 20% de las experiencias. La mayoría de las experiencias se concentrarían en
en gobiernos locales intermedios, medianos, y otro 20% en los más pequeños. ¿Sí? No hay grandes diferencias en cuanto a la reiteración de experiencias de acuerdo con la muestra. Bueno, uno de los datos que se destaca es que en las instancias de cooperación, la frecuencia que se da en mayor medida es la relación público-público, es decir, la cooperación entre gobiernos locales y el gobierno provincial o el gobierno nacional u otros gobiernos locales, y en menor medida se dan instancias de cooperación público-privada. Acá, digo, esto viene a mostrarnos, contrastado con los datos de la baja cooperación intermunicipal en muchas regiones del país, salvo en la región centro, que este modelo que responde a algo que todos conocemos, que los municipios no tienen vida propia si no se vinculan con otros, porque si no, no hay recursos. ¿No? Algo que todos sabemos, cuando los presupuestos, el porcentaje del gasto municipal en la Argentina, en los últimos 20 años no sigue sino decreciendo la participación del gasto municipal respecto del gasto público total. Los últimos datos para 2020 muestran 7.3% del gasto total del Estado es gasto consolidado del sistema municipal. Y esto viene bajando año por año. Poco, pero viene bajando año por año. ¿No? Y bueno, las únicas interacciones son justamente eso, son las redes para tratar, digamos, esto está hiper estudiado desde la cercanía para conseguir recursos, toda la escuela, digo, toda la gente de Córdoba, Víctor Masalay, que han trabajado este tipo de cosas, digamos, a nivel provincial, y algo que también, digo, pero esto lo podemos corroborar ahora, que no hay vida si no es en coordinación, pero no es una coordinación virtuosa, digamos, sino es una coordinación más vinculada al tema de la obtención de recursos. Porque así está estructurado nuestro federalismo, nos guste o no nos guste, está estructurado de esta forma. ¿Sí? Es un modelo que se ha estructurado en esta dirección. ¿Sí? Y el mundo, digamos, de la gobernanza, de lo público, privado, y eso es un mundo relativamente, digo, pequeño. ¿Sí? Perdón. Sí, de hecho, en las experiencias que tenían que ver con la articulación o la vinculación público-privado, en general se asociaban a la búsqueda de financiamiento o el impulso del sistema productivo local, o sea, una asociación con la agenda económica y justamente la búsqueda de captación de recursos, por lo general iban en esa dirección. Bueno, ahí no se llega a leer muy bien, pero en torno a los ejes de cooperación, ¿sí? Independientemente del tipo de red, y tratamos de identificar a partir de una serie de temas cuáles eran los principales ejes de la cooperación. Y en principio, bueno, emerge la ejecución de acciones comunes, la comunicación y o intercambio de información como experiencias de cooperación. En el sentido de comunicación tiende a darse más en los municipios más grandes durante la pandemia, y la ejecución de acciones comunes se replica en todos los otros rangos poblacionales, es decir, los municipios pequeños y los municipios medianos tienden a ejecutar acciones comunes, mientras que lo que se destaca en los municipios de mayor tamaño poblacional tiene que ver con la comunicación y el intercambio de información. Después aparecen en otros niveles, digamos, quizás inferiores en términos de representación, los acuerdos y negociaciones o las tomas de decisiones conjuntas, los recursos compartidos. El hecho de compartir el recurso significa, bueno, justamente que el gobierno local también tenga que involucrar parte de sus recursos, pero en ese sentido lo que vemos es que aquellas estrategias o ejes de vinculación que son más sistematizados, quizás tienen menor representación en la reiteración de experiencias que aquellos que quizás pueden reflejar experiencias quizás más esporádicas o puntuales y demás. Bueno, y justamente acá iríamos con cómo se distribuyen los temas de la cooperación según el tipo de agenda, que es lo que estuvieron haciendo referencia Matías y Patricia.
Ahí hay una cosa bien interesante, digo, más allá de cuánto tenemos que aprender también a preguntar nosotros, digamos, que esto también es un aprendizaje, digamos, seguramente el PISAC que haríamos en el futuro no preguntaríamos cosas que preguntamos en su momento, digo, porque del propio conocimiento de la realidad, cuando mira uno las agendas, ¿no? Ve una agenda bastante conservadora, salvo el tema del desarrollo económico, que es un tema que lleva 30 años en la Argentina, ¿no? Que es claramente el hijo del desempleo, como muestra la tesis doctoral de Alejandro Villar, digamos, ¿no? El hijo de la reestructuración económica territorial y del desempleo en la Argentina es el desarrollo económico local, ¿no? Y es el tema que más aparece, ¿no? Después aparece la agenda social, que es la agenda primigenia de los municipios en la Argentina, digamos, ¿no? Y por ejemplo, temas como la agenda de gestión, lo tienen ahí en color El violeta. el violeta, representa, por ejemplo, solamente el 11% de los casos. Entonces, cuando uno lo desagrega por temas, cosa que no vamos a terminar haciendo, transparencia en la gestión, es el cero transparencia, que es un tema que da lugar a seminarios, a ejes, análisis. 0.7% de las interacciones son de transparencia. ¿Sí? O promoción de la participación ciudadana, 1%. ¿Sí? Política de innovación pública y modernización, 3%. ¿No? Sin embargo, pareciera, por ejemplo, si miramos las políticas públicas, ¿no? Algo parecido pasa, por ejemplo, por la agenda urbana. Cuando yo desagrego, ¿no? Efecto invernadero, 0.4% de las interacciones. ¿No? Mitigación de riesgos, 0.7%. Protección del ambiente, 1%. ¿No? O sea, todo, y sin embargo uno, si mira las políticas públicas del actual gobierno, del gobierno anterior, digo, ¿no? Las agendas o los seminarios, no, digo, desde la reunión del otro día de ODS en Villa María, hasta los cuadernillos del Ministerio de Modernización o de la Subsecretaría de Relaciones Públicas, de Relaciones Municipales del gobierno de Macri, digamos. O sea, van a un mundo de algo totalmente que no tiene, uno guarda relación con lo que le está pasando al sistema, digamos. Entonces después dicen, vienen 30 intendentes. Y sí, vienen 30 intendentes porque no corresponde con las cosas que hacen los municipios, que son profundamente conservadoras, digamos, en su estructura. Después podemos, y esto es un problema de planificación, de formación, de recursos, de modelo de relación, podemos discutir todo lo que quieran, pero lo que sí son agendas particularmente conservadoras, digamos, en su estructura, las agendas que tienen los municipios. Por mucho que nos pese, porque hemos apostado durante, nuestra vida académica a tratar de empujar y de modificar, pero es la realidad. Y cuando uno entra, por ejemplo, en la agenda económica productiva, ¿no? Temas como el de la economía social, digamos, es el 6% del 33%. Tampoco, temas que parecieran que están como muy en auge, ¿no? Son cosas más tradicionales, las interacciones también, ¿no? O redes de salud. Obviamente que todo está influido desde que íbamos a preguntar por el COVID, digamos, ¿no? Pero es interesante que, por ejemplo, el tema de la salud es el tema más importante de la agenda social, creo que está sesgado por nuestras preguntas, pero es una típica no competencia municipal en la Argentina, ¿no? Porque la mayoría de los municipios de la Argentina no manejan el sistema de salud, ¿no? Ni aún la atención primaria, porque es una lectura muy... Lo que pasa es que los académicos de Buenos Aires y de Córdoba, básicamente, hemos monopolizado en buena parte los estudios, y son dos provincias donde el sistema de salud es municipal. Pero en la gran mayoría de las provincias argentinas el sistema de salud no es municipal, ¿no? O lo es muy marginalmente, cuando el fracaso del sistema provincial es tal, del municipio sale, ¿no? O excepción hecha de algún caso, como Rosario, ¿no? Pero son excepcionalidades. Es un caso sobre, ¿no? Entonces,
las agendas son profundamente conservadoras. ¿No? Todos empujamos, los organismos internacionales llevan sus temas, los académicos queremos empujar de manera progresista este tipo de cosas, los gobiernos también están a cargo de las políticas públicas, pero la realidad es profundamente conservadora, ¿no? Bueno, después otro de los puntos sobre los que indagamos, esto se basa en respuestas de funcionarios de 123 gobiernos locales, o sea, es una muestra bastante grande, y lo que más identificaban justamente como productos de la cooperación tenía que ver con el desarrollo de obras, que por lo general implicaba una estrategia de vinculación o con el Estado nacional o con el Estado provincial, y el impulso al sistema productivo local, que ahí también entraban a participar tanto actores público-públicos como público-privados. Y después hay otras estrategias como replicando esta lógica que veíamos de las agendas, que tienen que ver con el lobby, la innovación, etcétera, que responden más a un tipo de agenda de gestión que van decayendo en términos de representación en el universo. Y aquellas que vemos que se destacan responden un poco a lo que veíamos anteriormente, o agendas del orden de lo social o de lo económico productivo. Digamos que los productos de la cooperación siguen en esa línea que planteábamos anteriormente. Igualmente, en respecto de lo anterior, hay mucha dispersión temática. Lo más representativo es un 16% y lo menos representativo era un 6%, digamos, en esta dispersión de temas, quizás lo que termina sucediendo es que tampoco hay grandes diferencias o grandes intervenciones que destaquen un tema, sino que también dentro de lo que es la agenda social y demás, convergen una multiplicidad de temas. Y en el caso de los actores con los que se vinculan los gobiernos locales, tendía justamente a reiterarse la articulación o la cooperación, perdón, con actores de otras jurisdicciones del ámbito estatal, y con otros gobiernos locales lo separamos, digamos, para hacer esta apreciación entre lo que tiene que ver con los acuerdos quizás más de carácter intermunicipal, a la vinculación entre el gobierno local y el Estado nacional o el Estado provincial. Pero si reuniéramos estos dos tipos de cooperación, representarían cerca de 2/3 de las respuestas que hubo, tanto la cooperación intermunicipal como con el Estado nacional o el Estado provincial. Y después, bueno, en un segundo orden entran los actores privados o otros sectores de la sociedad civil. Y siempre el alcance de este tipo de cooperaciones en general, tanto con otras jurisdicciones del ámbito estatal como con actores privados o con otros gobiernos locales, tendía a indicarse de alcance regional, ¿sí? Como que, digamos, que excedía el ámbito de lo local. Ahora, cuando la cooperación se daba con sectores de la sociedad civil y en algunas instancias con con actores privados, sí se identificaba un alcance o un impacto local, pero por lo general el alcance de la cooperación tendía a ser regional por esta identificación, ya sea con el Estado nacional o el provincial. Y bueno, muy poca representación de cooperación con jurisdicciones de otros países. Preguntamos, había algunas experiencias de hermanamiento de ciudades y demás, pero eran mínimas, y quizás esta noción aparecía, esta cuestión que marcaba el profesor, que aparecía un poco alguna noción distinta en las ciudades capitales, pero no era tan significativo ni representativo, sino que se marcaba quizás en estas cuestiones las diferencias. Bueno, quizás hay alguna cooperación internacional con otro gobierno local, algún hermanamiento de ciudades, pero no, en términos del universo de estudio no eran relaciones significativas, digamos. Bueno, no, es en síntesis cosas que ya tratamos de decir, ¿no? Primero, el predominio de las relaciones intergubernamentales respecto de otras con actores no estatales, ¿no? Básicamente, no hay grandes diferencias
de acuerdo al tamaño poblacional, de la localización regional, de la autonomía plena, como lo llamaríamos a los municipios, o, digo, salvo algún matiz entre las ciudades capitales, no hay, digo, más allá de, por supuesto que en la ponencia está diferenciado, digo, porque, por ejemplo, las ciudades capitales son territorios muy particulares, digo, en tanto que suelen representar 50% o más en las provincias de menor población, representan una proporción significativa del padrón electoral, son territorios de disputa entre el gobierno provincial, el nacional y el local, digamos, ¿no? Y entonces eso genera una dinámica particular. Por ejemplo, son territorios donde las relaciones con los actores no estatales son un poquito más importantes. Que las relaciones de cooperación son básicamente regional en el sentido de la escala provincial, digamos. Ya tenemos muy consolidado el modelo, digamos, donde los gobiernos locales se vinculan con las provincias, digamos, ¿no? Y esto, digamos, y las relaciones con actores no estatales es el carácter local territorial, o sea, el mecanismo de reproducción política también que hay al nivel local. Digamos, si uno se fija en un intendente, hace dos cosas básicamente. O se pasa 2 o 3 días en la capital de la provincia, o eventualmente en Buenos Aires, buscando recursos y construyendo redes políticas, y los otros es tratando de construir con la sociedad civil legitimidad. Digamos, son las dos cosas que hacen. Muchas veces el plano de la gestión, de la labor de la gestión, queda disminuida por la construcción de esas dos dimensiones de las redes políticas, ¿no? El tema de que las relaciones de cooperación sí son sistemáticas, digamos, 2/3 partes respecto de las no sistemáticas, en la concentración que vimos en las agendas social y económico-productivas, el tema ambiental y la particularidad de la agenda de gestión. Cuando digo, muchos de estos problemas vienen, en particular, en un congreso como el que estamos, donde se supone, estamos hablando de administración pública, de mejora de la administración pública, por lo menos en las actividades de cooperación no está muy presente, y el alto nivel de dispersión temático de las relaciones. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme. A mí se me ocurre una frase: municipalistas, abstenerse del suicidio en masa. No, ahora los invitamos a hacer preguntas, a hacernos consultas, a conversar sobre estos resultados. Pero así como efectivamente fue muy entusiasmante hacer el proyecto, y nosotros teníamos unas hipótesis previas que decíamos, bueno, esto un poco lo que decía Daniel, ¿no? O sea, que tenemos en el sistema municipalista grandes e importantes casos como encapsulados, o sea, ocurren cosas interesantes e innovadoras en algunos lugares, pero están como encapsulados, ¿no? Entonces me parece que este trabajo lo que nos brinda o nos debería brindar, y además también para los hacedores de políticas públicas, es poner la mirada sistémica sobre el municipalismo, ¿no? O sea, corrernos de estas miradas fragmentarias que en general tenemos con el diseño de las políticas públicas, y atrevernos desde, insisto, desde los que generan política pública, esta mirada más sistémica. Y no significa tratar de mirarlo de manera homogénea, sino justamente tratar de identificar las diferencias, pero no pensar que hay tantas cosas diferentes, ¿no? O sea, que hay grandes núcleos temáticos que están permeando todos los gobiernos locales, no importa la región, no importa el tamaño del municipio, ¿no? Me parece que nuestra intención también fue esa, digamos, aportar de alguna manera a generar alguna mirada que ayude a la generación de políticas públicas municipalistas, teniendo en cuenta esta mirada más integral de lo que es el mundo municipal en la Argentina. Así que los invito a hacer preguntas, si hay algo que quieran agregar, preguntas o comentarios. ¿O están todos dormidos? No, José María, no era así. No, habíamos acordado que no. Dale, José. Sí. No me acuerdo bien las ciudades donde lo hicieron, pero digo,
232 ciudades, de las cuales contestaron 113, si no, o 123, Y eso incluye ciudades grandes, De aglomerados todo tipo. urbanos. de todo tipo. Lo que me asombra es cómo ingresa la dimensión metropolitana dentro de esto. Esto último que vos decías, de que había una relación siempre del municipio con la provincia. Entonces digo, ¿cómo meter, por decirlo de alguna forma, la dimensión metropolitana, que tiene que ser una cuestión de red, digamos, más allá de que también tiene que estar la provincia, porque se inicia con el diálogo entre municipios más que nada? ¿Cómo afecta, digamos, lo que piensan ustedes que puede afectar esto a esa cuestión del desarrollo metropolitano de una región, un aglomerado urbano, digo, en todo el país, no sé? Bueno, yo creo que, perdón que contesto yo, perdón, de grosero. Bueno, esto primero responde a que la dimensión metropolitana nos importa a nosotros, digamos, porque digo, en las normas no existe la dimensión metropolitana en la Argentina, algunas provincias han avanzado, digo, otra vez, contamos, digo, ley de áreas metropolitanas, Santa Fe, que no todas son áreas metropolitanas en la ley, la provincia de Catamarca tiene ley una ley para el área metropolitana, que no se utiliza, algún instrumento metropolitano como la ciudad de Salta con el tema del transporte, o sea, no tenés una gran estructura, digamos, de lo metropolitano, una valoración. Y la realidad es que, te voy a contestar, aunque no corresponda, nosotros hicimos en particular el estudio sobre el área metropolitana de Buenos Aires, el grupo nuestro. Más allá del tamaño, que fue una discusión distinta, y sí, una pelea personal mía, una obsesión mía, hicimos sobre los 24 municipios del GBA, cordón 1, cordón 2, de esos contestaron, y la muestra lo presentamos en SAP el año pasado, totalmente representativa. La dimensión metropolitana no existe para los municipios del área metropolitana de Buenos Aires, digamos, o sea, no aparece, digamos, y eso lo contrasta también con el tema de cuántos mecanismos de cooperación, cuántas relaciones de cooperación y cuántos mecanismos intermunicipales tenés en las áreas metropolitanas, digamos, ¿no? Entonces, es que el modelo es otro. Digo, tenemos que convencernos que el modelo es el modelo es el del relacionamiento político. Digo, tenemos que blanquear que tenemos un sistema en el cual los alcaldes se vinculan con sus los intendentes se vinculan con sus gobernadores, ¿no? Que las ciudades capitales son territorios de disputa, ¿no? Que los intendentes se relacionan y eventualmente algunos intendentes pueden dar el salto de relacionarse con la nación, ¿no? En otro modelo, pero digo, donde los intendentes lo que buscan es recursos, no hay otra búsqueda, ¿no? Y tenemos que blanquear que ese es el modelo que tenemos. Digo, así es nuestro federalismo, ¿no? A nivel municipal, a nivel provincial, pareciera que viene siendo más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Pero bueno, no estaría, lo escribí este año en un artículo con Andrew Nixon, digamos, no parecería ser muy distinto, pero en particular para este proyecto, ese es el modelo. Entonces, hay muchas preocupaciones que nosotros tenemos, o que históricamente tenemos los que nos dedicamos a estudiar estas cosas, que no están presentes en la política, pues si no, digamos, sí, en el estudio algo sale con los municipios más grandes respecto de las relaciones de cooperación, pero por ejemplo, claramente no a través de mecanismos. En el estudio del GBA aparecen más relaciones de cooperación entre municipios, pero no virtuosamente como lo imaginamos con mecanismos de cooperación intermunicipal o asociaciones de municipios, porque de las 3 que hubo, vive una y sobrevive, que es Norte 2, acá en el área metropolitana. Hay más interacciones de relaciones entre intendentes, pero no están formalizadas. Entonces, digo, el tema es que tenemos que reconocer de una vez cómo funciona el sistema, y donde las redes políticas, digamos, son las que estructuran el sistema. No las preocupaciones de política pública. Sumando a esto que decía Daniel, y para ver que efectivamente es algo que viene de tiempo, hace 10 años aproximadamente nosotros hicimos un estudio en
mira Patricio, porque estaba con Patricio, un estudio de capacidades, región metropolitana de Rosario. Y las conclusiones en este sentido fueron las mismas. El relacionamiento era con provincia o era con nación. Esto fue previo al implementar a la ley de áreas metropolitanas de la provincia de Santa Fe, pero incluso la ley de áreas metropolitanas lo que hizo fue de alguna manera formalizar un modelo que había emergido, pero no desde la cooperación horizontal entre municipios, sino a raíz del interés de un gobierno central que era una ciudad central, una ciudad central que era Rosario, de alguna manera resolver su problemática. Ahí sí aparece, pero aparece muy puntualmente vinculada a eso y se ha desactivado muy fuertemente con el cambio de gobierno. Al menos tiene muy pocas señales de vida, por no decir ninguna. Es un tema que no aparece. Los relacionamientos son verticales, como decía Daniel, o por relaciones políticas o por política pública en el sentido más tradicional de la búsqueda de recursos. Los municipios son grandes buscadores de ventanillas de recursos. Esto aparece, y es esto, tenemos evidencia de esto. Me parece que ese Sí, un el dato valor. respecto de áreas metropolitanas. Hace unos años existía un proyecto el de la que financiaba DINAPREM, que era específicamente para la generación de institucionalidad de áreas metropolitanas, que era de Nación, y en realidad había mucho dinero ahí para trabajar exactamente esto que nosotros decimos de la gobernanza, la creación, la consolidación de áreas metropolitanas. Trabajamos con Rita en varias ciudades del país en este sentido, y la verdad que aún teniendo ese dinero para generar proyectos en los cuales estuvimos trabajando, o sea, me acuerdo del área metropolitana de Salta, y la verdad que había que empujar mucho, y si bien los gobiernos municipales les interesa el tema porque están convencidos de que iban a encontrar soluciones por ahí a los grandes temas metropolitanos, extensión de las ciudades, residuos, emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, llegado el momento de, aún con proyecto en mano, con posibilidad de financiamiento, el tema de la generación de algún acuerdo se hacía casi imposible. Estoy hablando de municipios del área metropolitana de Salta, que son municipios relativamente pequeños. Y bueno, y además ahí no solo el problema era con los municipios más o menos iguales, sino también con Salta. Con Salta en este caso, porque lo recuerdo, pero también hay cierta capacidad hegemónica que tienen las grandes ciudades como para construir el área metropolitana con esto, digamos, ustedes son el patio de mi ciudad, y nos pasó en varias ciudades importantes. O sea, es muy difícil desde ese lugar casi hegemónico plantear una estrategia de cooperación. Cuando yo digo desde mi plan lo que ustedes tienen que hacer que tribute a mi propio desarrollo. Ahí hay un problema también importante de coordinación política, de estrategia política difícil de resolver. Y esto de Salta tiene un montón de años ya, ¿no? Y tenía En un área metropolitana, en otra de las que trabajaron, llegaron, y juntaron a los intendentes y le dijeron, ¿qué necesita? Y les daban a cada uno. O sea, el área metropolitana para DAMI, que era el programa, a ver, que no era de gobierno nacional, era porque lo había financiado un organismo internacional que tenía el interés del área metropolitana. No era una política de iniciativa nacional. Sí estaba anclada en el Ministerio del Interior, pero había surgido del financiamiento internacional. Era, bueno, ¿qué querés? Vos querés plaza, te doy plaza. ¿Vos qué querés? Te doy asfalto, te doy asfalto. ¿Y dónde está la construcción de lo metropolitano ahí? Sí, en Salta habíamos llegado, de hecho, hasta el diseño y el acuerdo de la institucionalidad del área metropolitana. Se diseñó el modelo organizacional, el modelo normativo, se acordó y demás, y se avanzó un poquito más, con acuerdo de todos los actores en principio. Es difícil. Y estamos pensando siempre en las grandes. Sí, claro. Las áreas metropolitanas chicas, de Carlos Paz, digamos, o Villa María, Villanueva, o esta, la más chica,
a nadie le importa mucho. Ay, Los que son territorios de disputa. ¿No? El problema es que los que son territorios de disputa por el volumen electoral, digamos. Solamente esas, digo, ¿no? Son las áreas metropolitanas que importan. Por eso, inicialmente eran solamente 5 de DAMI. No, porque sí, el Gran Tucumán, el Gran Córdoba, digamos, el Gran Rosario, donde hay disputa política y un caudal electoral que te da vuelta cualquier situación. Digamos. Pero para el resto, digamos, ¿qué pasa en otras áreas metropolitanas? Digo, a muchos no les importa. nosotros nos enganchamos. Bueno, el otro día compartí con un municipio, con la gente. Bueno, en primer lugar, felicitarlos por el trabajo, la verdad, muy interesante. Las 3 primeras intervenciones me iban llevando para una pregunta, ¿sí? Que tenía que ver con, dentro de esta mirada panorámica, algunos casos interesantes, algunos hallazgos interesantes que hayan encontrado, por ejemplo, en términos de digitalización de la 4ª generación, que los pueda haber sorprendido, digo, más allá de los casos tradicionales que siempre se suelen mencionar. Después, la intervención desoladora de Daniel, no por él, sino por el panorama que pintó, me lleva Nosotros a otra, ya estamos acostumbrados. claro, me lleva, yo no tanto, me lleva a otra pregunta más sistémica, que es cómo llegamos hasta acá y cómo salimos de acá. ¿Sí? ¿Cuáles son las razones por las cuales tenemos lo que tenemos y cómo podríamos empezar a revertir esta situación tan preocupante que ustedes plantean en este estudio? A mí me parece que hay primero una disociación entre el discurso político respecto de la necesidad de fortalecer a los municipios, porque los municipios, está la gente, la proximidad, que nosotros también desde la academia bancamos eso, pero digo, hay un discurso político de los municipios, la proximidad, qué bueno, pero en realidad no hay políticas para fortalecer esos municipios, ¿no? En general, las políticas más sustanciosas, digamos, vinculadas al municipalismo, terminan desdibujándose en cuánto te doy y cuánto no te doy, ¿no? Hay una cuestión de ¿qué política, esto que decía él, querés bicicleta, bicisenda, te hago bicisenda, querés parada de colectivo, te hago parada de colectivo, querés tractores, te doy tractores, ¿no? O sea, como que no hay una mirada que permita decir, esto es lo básico que estarían necesitando los municipios y voy a fortalecer por ahí. Hay una cuestión de qué necesitas. Esto lo hablamos con el subsecretario de municipios nosotros. Y él nos reconoció que es esto, digamos, vamos a los municipios, o nos vienen los municipios y necesitamos una motoniveladora, tomá la motoniveladora. Necesitamos adoquines para pavimentar, te doy. Pero también él reconocía que eso no era bueno, porque eso no fortalece el municipio, es eso, tener una ventanilla abierta y ver cómo hago circulación de dinero para resolver determinadas cuestiones. Ahí me parece que hay un problema, que es que no existe esta mirada más integral desde el gobierno nacional, digo, los municipios débiles no pueden salir de esa debilidad solos. Digamos, nosotros que trabajamos en cantidad de municipios, hay mayoría de municipios que no son pequeñísimos municipios, sino los municipios intermedios, y no pueden ni siquiera ordenar el territorio, decir, crecemos hasta acá y dejamos de comernos la tierra productiva. Porque tienen que negociar a diario con los desarrolladores inmobiliarios, y esto es lo primero que se agenda en las ciudades de municipios intermedios. No tienen capacidad, fortaleza política para discutir con esos actores. Entonces, a mí me parece que hay una fuerte debilidad, pero las políticas que se dicen de fortalecimiento municipal van por cualquier lado. Es cuánta plata te doy para tener la motoniveladora. Esto es de la realpolitik, digamos, que lo vemos cuando transitamos a los municipios y discutimos con los intendentes estas cosas, ¿no? Daniel va a hacerle la mirada más académica. No, es que todo esto es el hijo de la pobreza, digamos, de los pocos recursos del sistema, que estructuran como el sistema municipal tiene pocos recursos, como yo siempre recuerdo, del nivel municipal, el tercero con menos gasto de toda América Latina es el argentino, a nivel municipal, no estoy hablando subnacional, estoy hablando solamente del municipal. Entonces, todo es el hijo de la pobreza, ¿no?
de los escasos nivel de recursos. Por supuesto que uno lo tiene que matizar esto con la libre disponibilidad. Sí, Colombia tiene 4 veces más recursos que nosotros, pero los niveles de condicionalidad del financiamiento es distinta que acá, que digo, que tener 2 pesos que son tuyos, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso, me parece que este proyecto viene a corroborar muchas cosas, insisto, de cómo llegamos hasta aquí, es la falta efectivamente, de política municipal de la nación, que tendría que tenerlo hasta ahí, pero otra vez, volvemos al tema, las que tendrían que tener política municipal son las provincias, las grandes ausentes de todas estas cuestiones. Y además, como Patricia recién decía, bueno, no, pero no tienen capacidad de negociación. Para lo único que tienen capacidad de negociación es más bien para lo político, más de la actividad política. Porque vos después, yo me quedé muy impresionado, Ángeles te recordará, la primera entrevista que tuvimos, 2 horas y media con un intendente, al cual no conocíamos, porque eso también cambiaba un poco las cosas. ¿Qué política hay de capacitación en este municipio? Ninguno. Y vos decís, bueno, mira, flaco, son 250.000 habitantes, ¿cómo ninguna política para tus 4.500 empleados? Y no hay ninguna. Y no hay. Y la podés sostener, y sí, ¿viste? O sea, con 250.000 habitantes y 4.500 empleados tenés un presupuesto que podría sostener algo, si quisieras. Pero no está presente eso. Ahora, nos vamos encontrando todo el tiempo con estos agujeros en política pública a nivel local. ¿Cuál es la política de seguridad de los municipios? ¿Y cuál es la política de esto? ¿Y cuál es la política de esto? La verdad es que no hay más política que conseguir plata y asfaltar, digamos. ¿No? O sea, hemos llegado, perdón, desde mi humilde perspectiva, pero digo, a un nivel de pobreza además del diseño de política pública que es espantoso, digamos. Digamos, ¿no? Sí. Y que además la agenda local está muy atada a las decisiones, tanto provinciales como nacionales, en términos de alineación político-partidaria. Entonces, eso también limita, digamos, en cierta medida, la originalidad, si se quiere, de un proyecto local, de una agenda quizás o innovadora, o original, o diferente. Hay casos y hay experiencias positivas, pero por lo general la agenda local está muy atada por el diseño de política pública, como decía el profesor, a lo que dispone o diseña el Estado provincial o el nacional, y en esta alineación también político-partidaria, independientemente, ¿no?, del gobierno de turno. Es algo que se viene viendo hace rato. Sí, creo que hay, como todos, siempre tiene más elementos. Sin duda, hay cuestiones institucionales también que nos marcan y que hacen a esto. Hay también, creo, y en esto voy a ser del interior, hay una mirada muy porteña de las políticas, hay un desconocimiento, esto que decía Daniel, de que no tenemos evidencia. Parece muy loco que no tengamos evidencia de qué cosas pasan a esta altura del partido en los municipios. Es muy loco. Porque así como está toda esta pobreza, hay cantidad de experiencias, y yo en eso, vengo de una ciudad que se hizo en sus momentos a contrapelo del gobierno provincial, que hizo sus mayores procesos de cambio, de transformación. Cuando por el contrario el gobierno provincial estaba alineado en el signo político, empezó a decrecer. Entiendo que no es la generalidad, pero entiendo también que tenemos que poder darnos en el cómo salir de esto, algún marco político, institucional, estratégico, fuerte, diferente, que articule la provincia, articule la nación, y que no nos olvidemos
que esto pasa, es fuerte, tiene vida, tiene dinámicas y que se desconocen. Creo que hay mucho desconocimiento. Está este conocimiento, coincido en esto claramente, del vínculo político, de las relaciones interpersonales y demás, pero a nivel de diseño de políticas, y no estoy hablando de grandes políticas basadas en evidencias, al menos de construir estrategias institucionales, hay mucho desconocimiento. Es un mundo, digo, porque entonces estamos, es lo que decía Patricia, o es, como es un universo tan complejo, no lo podemos abordar, o generalizamos y decimos los municipios no pasa nada. Y nos encontramos con que la mayoría de los municipios tienen un piso de herramientas digitales y nos encontramos. Entonces, no, empecemos, me parece que necesitamos en términos de Estado, provincia y demás, y de mirar y de prestarle atención. Creo que hay una falta de atención. Nosotros en algún momento pensamos en la necesidad de un ministerio de municipios, Sí. o una, Un ministerio de ciudades, de municipios. institucionalidad. Lo tiramos, en realidad lo tiramos con los funcionarios nacionales cuando presentamos el proyecto, que nos parecía que podía ser una estrategia interesante. Lo que dice Rita, y ya termino, esto de que hay desconocimiento, ¿no? Nosotros nos encontramos con funcionarios de altísimo nivel nacional, sorprendidos por algunos resultados que nosotros dimos acá. Tampoco descubrimos la pólvora, convengamos. Gente altísimo nivel de decisión nacional, sorprendidos. Y nosotros nos sorprendimos de esa sorpresa, ¿no? Digamos, porque uno puede aportar datos, pues vamos ajustando, calibrando el dato, pero la sorpresa nos llamó bastante la atención. Por eso esto que dice Rita, vemos también en algunos niveles de decisiones y de generación de políticas bastante desconocimiento y una cosa muy sesgada respecto de lo porteño, lo del Gran Buenos Aires, ¿no? Hay una cosa muy, muy dura de esa mirada igualadora, ¿no? Sí, bonaerense. Nosotros que somos del interior decimos porteño, Claro. pero es bonaerense. Es bonaerense y con el ranking en el municipal bonaerense. Sí, tal cual. Bueno, listo, les agradecemos mucho.